Chicos, prepárense porque en esta ocasión Call of Duty Mobile nos trae una nueva arma bastante potente. Como se habrán dado cuenta, en el pase de batalla en el nivel 21 tenemos la nueva arma Groza, un nuevo fusil de asalto con un diseño bastante característico y que sin duda va a dar mucho de qué hablar en esta temporada. Así que chicos, ponerse cómodos que les voy a explicar todo con respecto a este arma y qué clases les pueden poner tanto para multijugador como Battle Royale. Soy Typhoon y bienvenidos. Bien, antes de iniciar tengo un regalo para todos ustedes. Desde el momento que salió Call of Duty Mobile hasta día de hoy hemos estado subiendo contenido, creando clases, compartiendo momentos a lo largo de esta historia de este juego. Y sin duda algo que ha predominado desde el primer video que subí hasta día de hoy son los comentarios que me piden los nombres de las canciones que uso en mis videos. Pues muchachos, hoy me alegra anunciarles lo que es la playlist oficial de Spotify para que ustedes puedan escuchar todas las canciones que uso en mis videos. Es completamente gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada. Así que si tienes Spotify, pues en el link que te dejo en la descripción podrás ir directamente a esa playlist donde están absolutamente todas las canciones que uso en este canal. Creo que era lo menos que podía hacer viendo que este es un canal que la música es extremadamente importante. Así que ya saben, compartirla con sus amigos, o si tienen algunos amigos que veían antes el canal y a día de hoy ya no juegan Call of Duty Mobile, hombre, pasarles esa playlist que a lo mejor se acuerdan de uno que otro temazo. Ahora sí, la Groza. Comencemos conociendo cómo funciona este arma de serie, sin accesorios. Pues este es un arma bastante curiosa a la hora de que la pruebas por primera vez. Los principales puntos que suele caracterizar a este arma en cuanto a lo positivo sería que tiene una cadencia bastante buena. El daño general base de este arma está suficientemente bien, y tanto cosas como su tiempo de apuntado o su cargador pues están bastante en el promedio, en lo estándar. Pero este arma tiene muchos puntos negativos y dos de ellos son muy a tener en cuenta. El primero de todos es que este arma tiene un recoil notablemente elevado, por lo cual si vas a dispararle a un enemigo a mediana lejana distancia es probable que falles notablemente una cantidad de balas por el movimiento que tiene. Y el otro punto negativo sin duda sería su mira de hierro. Me parece muy molesta, ocupa demasiado espacio, por lo cual puede ser incómoda para muchos jugadores. Y bueno, otros puntos que no son extremadamente malos pero tampoco es que sean muy buenos serían: uno, su precisión de cadera, y segundo, su dispersión de balas base. No es mala, pero tampoco es que sea una maravilla. Así que teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo podemos configurar esta broza para las partidas de Ranked? Pues en esta ocasión, en vez de una, tenemos dos clases recomendables para usar con este arma en partidas de Ranked. Y es que en primer lugar nos vamos a ir a la parte de cañón y nos pondremos un VDV reforzado de 42.41 centímetros. Nos otorga un 40% de alcance de daño y también un 40% en velocidad de balas. Lo que me encanta de este cañón es que no perjudica tiempo de apuntado, cosa que viene bastante bien, y adicional que ese 40% de alcance de daño se nota muchísimo. Con la velocidad de balas, la verdad, las lejanas distancias no son mucho problema para este arma. En segundo lugar nos vamos a ir a la parte de boca de cañón y nos pondremos un silenciador Agency. Como les comenté, este arma suele tener un recoil notable, por lo cual aparte de silenciar el arma, nos controla recoil vertical este silenciador y no perjudica nada, así que súper bien. En tercer accesorio nos vamos a ir a la parte de cargador y nos pondremos un cargador acelerado de 40 balas. Como dice su nombre, 40 balas, y adicional nos recarga más rápido el arma, por lo cual me encanta muchísimo. Eso sí, tener en cuenta que perjudica un 20% tiempo de apuntado. Eso sí, puse este porque es una clase equilibrada, pero si quieres ponerle el cargador rápido VDV de 50 balas, también es una muy buena opción. De cuarto accesorio nos vamos a ir a la parte de agarre trasero y nos pondremos un adhesivo de empuñadura firme. Sea cual sea el cargador que escojas, pues viene bastante bien ponerle esta empuñadura porque nos mejora muchísimo el tiempo de apuntado del arma. Y por último nos vamos a ir a la parte de acople y nos pondremos una empuñadura frontal de agente de campo. El objetivo principal de esta empuñadura es solventar el recoil tanto vertical como lateral que tiene este arma, por lo cual si bien sigue moviéndose un poco, se estabiliza muchísimo. A normas generales, el rendimiento como tal de esta clase recomendable me pareció brutal. La verdad es que el arma rinde perfectamente para eliminar enemigos a medianas y lejanas distancias. Su recoil se estabilizó muchísimo, su cargador se le mejoró, su time to kill se le mejoró bastante. La verdad es que
que muy contento con esta clase recomendable que a la mayoría les va a servir. Así se vería la clase recomendable de la brosa. Bien, esta segunda clase recomendable no me gustó tanto como la primera, pero puede ser recomendable porque esta brosa tiene un cañón especial que nos aumenta un poquito más el daño. ¿Vale la pena? Pues para esta segunda clase equilibrada vamos a seguir manteniendo el silenciador agency, la empuñadura frontal de agente de campo y el adhesivo de empuñadura firme. Las diferencias son que en primer lugar nos pondremos al protagonista, que sería el cañón CMV de calidad militar de 41.91 centímetros. Más allá de la velocidad moverme apuntando que mejora o quizá el tiempo de apuntado, nos da un 6% más de daño. ¿Se nota este daño? Pues sí. No se nota una barbaridad como en el cañón de la primera clase recomendable, pues aún así el arma elimina bastante bien, elimina suficientemente rápido. Eso sí, tener en cuenta que los dos puntos negativos, uno es un menos 5% de alcance de daño, que es un poco irrelevante, y el segundo es el menos 60% de capacidad del cargador, que ojo, no quiere decir que ese menos 60% sea a tus cartuchos, sino a tu munición en total. Y en segundo lugar nos vamos a ir a la parte de cargador y nos pondremos un cargador rápido VDV de 50 balas. Como el cañón mejora tiempo de apuntado, pues hombre, nos podemos permitir este cargador pues para tener esas 10 balitas extras al cargador ampliado de la primera clase recomendable. Esta segunda clase, pues tal y como les dije, no me gustó tanto como la primera recomendable, pero no está nada mal. Elimina bastante rápido, yo diría que esta sobre todo puedes mantenerla para medianas distancias. Para lejanas yo diría mejor deja la primera recomendable, y esta para medianas cumple, la verdad es que bastante bien, elimina muy rápido, por lo cual muy pocas quejas con esta. Así se viene la segunda clase recomendable de la grosa. Y bien, esta última clase de la grosa va a ir enfocada sobre todo para todos aquellos jugadores rusheros. Y es que para esta clase rushera de la grosa vamos a seguir manteniendo el silenciador agency, el adhesivo de empuñadura firme y el cañón CMV de calidad militar de 41.91 centímetros. Las diferencias son que en primer lugar nos vamos a ir a la parte de láser y nos pondremos un láser 1MW RTC. Como vamos a estar rusheando, tener una buena precisión de cadera pues viene bastante bien para diferentes situaciones. Y por último nos vamos a ir a la parte de cargador y nos pondremos un cargadores granulados. Para no perjudicar el tiempo de apuntado rápido, decidí ponerme este que no perjudica nada, solamente mejora tiempo de recarga. Pues esta clase rushera, tal como su nombre lo indica, es para mapas o zonas muy de close quarters, o sea, mapas como Nuketown, mapas cerraditos con varios recovecos pequeños. Pues la verdad es que el arma rinde muchísimo, teniendo en cuenta que tiene una cadencia alta y seguimos teniendo el cañón que aumenta el daño, elimina muy rápido. Si quieres puedes ponerle también un cargador que le aumente la capacidad pero no perjudique tiempo de apuntado, pero para mí la verdad es que esta me rindió muchísimo, eliminaba bastante rápido a los enemigos, por lo que como clase rushera cumplió con todas las exigencias que le puse. Así se vería la clase rushera de la grosa. Bien, esas serían las tres clases que traemos para multijugador, las tres enfocadas pues para una situación distinta, pero ahora le toca el turno para Battle Royale. ¿Cómo rinde el arma en este modo? Pues para Battle Royale vamos a seguir manteniendo el silenciador agency, el cañón VDV reforzado de 42.41, la empuñadura frontal de agente de campo y el adhesivo de empuñadura firme. La única diferencia es que saben que por comodidad personal siempre me pongo una mira de punto rojo en Battle Royale, pero si no le quieres poner una mira de punto rojo puedes ponerle el cargador rápido VDV de 50 balas. De la misma manera, las ventajas que nos vamos a poner en Battle Royale son, en primer lugar, importantísimo, un largo alcance, segundo, bastante recomendable, un control de retroceso vertical y por último un cargador ampliado. Aunque si escogiste el cargador en vez de la mira de punto rojo, pues esta ventaja de cargador ampliado puedes reemplazarla por un control de retroceso vertical o un tiro de precisión. En Battle Royale me gustó todavía más que en multijugador. Los enemigos eran deleteados rapidísimo. Teniendo en cuenta la cadencia que tiene este fusil de asalto, la verdad es que no era para menos. En diferentes situaciones que le exigía el arma rindió bastante bien, por lo que solo tengo muchas opiniones positivas con respecto a esta grosa en Battle Royale. Me encantó mucho cómo rendía. Así se verá en la clase de Battle Royale de la grosa. Y bien, con esto damos por concluido nuestro análisis, nuestra review en profundidad de este arma. Un arma que puedo decir que podría verse en partidas de Ranked. La verdad considero que tiene buen nivel, tiene buenas características para que los jugadores la usen bastante. No es un arma rota, pero sí tiene muy buen potencial para convertirse en meta. El tiempo solo lo dirá. Por mi parte espero que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden, si quieren escuchar todas las canciones, en la descripción tienen la playlist para que puedan ir a escucharlas y así puedan añadirlas a su perfil de Spotify. Eso sería todo por mi parte, yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.